Efesios 5, 21 en adelante. El tema que nos convoca es un modelo de sujeción. Como les decía, en el texto escrito, imprento, hay títulos. Y dice, someteos los unos a los otros. Así se titula esta porción de la Escritura. Someteos los unos a los otros. Efesios 5, 21 en adelante. Y fíjese lo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego dice el versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos de nuevo, ¿ya? A ver, parece que no están siguiendo la lectura. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Mujeres dicen amén. Amén, muy bien. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miren qué maravilloso. Yo no sé si usted se ha detenido en esta partecita de la Escritura. La iglesia es su cuerpo y Él es el Salvador de su cuerpo. Él es el Salvador de su iglesia. Porque después lo vamos a ver en la analogía de la cabeza del hombre y el cuerpo de la mujer. La cabeza es el Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos en algunas cosas, en unas cuantas, cuando me cae bien, cuando estoy de acuerdo, cuando me mira bien o cuando. En todo, y lo dicen las mujeres, esposos, escuchen, mírenla cuando le están diciendo. En todos, o vinieron sin los esposos algunas. Nuestro centro, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, rendimos toda nuestra voluntad, nos rendimos por completo a Él para dar paso su voluntad a nuestra vida. Como dijo María, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue la enseñanza del domingo pasado. Como dijo María, ¿no? Una frase que marcó el tiempo. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Fíjense, hágase en mí. Ella comienza de esa manera. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Rindo mi voluntad para que se haga conforme a la tuya. Y aprendíamos la semana pasada el significado de esta palabra, el significado de estar sujeto. El significado, de la palabra sujeción, vamos a verla primero. El significado de la palabra sujeción, en el concepto central, hablábamos el domingo pasado, como acción, es el de renunciar a todos mis derechos, a todos mis deseos individuales para dar prioridad a los deseos de otra persona, para dar prioridad a la voluntad de otra persona. Como les decía, si nosotros tenemos a Cristo como nuestro centro, entonces yo entiendo que la sujeción es rendir mi voluntad para dar paso a su voluntad en la mía. Pero así también, el significado de la palabra sujeto es la unión con algo al cual me sujetó, me agarró, me tomó, de tal modo que ya no me puedo separar. Entonces ahora pongamos este significado cuando vamos leyendo Efesios 5. Las casadas están sujetas, tomadas, agarradas, son uno a sus propios maridos. ¿Se da cuenta cómo cambia? De tal manera que no te puedes separar. Está la casada sujeta a su marido de tal manera que no se puede separar como al Señor. Así como la iglesia fue tomada, agarrada, sujeta por Cristo y no se puede separar, así también las casadas lo están, sujetas a sus maridos en todo. Ahora fíjese, ¿no? Para nosotros es tan fácil arribar a esto cuando lo vemos que estamos sujetos como cuerpo a Cristo, que es la cabeza. ¿Verdad que decimos? Somos uno. Nadie me puede separar de Cristo. En Él estoy, fui absorbido en una vida indestructible. Nadie me puede separar de la roca a la que fui tallada. Pero cuando llevamos esto a la verdad del matrimonio,
al primer viento impetuoso, a la primera pelea, al primer desenfoque, ¿qué pasa por nuestra mente? Una puerta. Y esa puerta tiene la palabra escape. Como hizo la pastora Marisabel, me voy. A la primera. ¿Por qué? Porque nos es para nosotros muy fácil de entender la sujeción de iglesia. Sí, claro, yo soy uno en Cristo Jesús y nada, ni lo presente ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero y ahora las casadas, así también estamos sujetas a nuestros maridos. Pero les cuento algo. ¿Cómo comienza el título de este Efesios 5? Someteos los unos a los otros. ¿En qué? En el temor del Señor. Ahí vi que les cambió la cara a algunos, ¿verdad? Esta no es una sujeción solamente de la mujer. Es un someterse los unos a los otros en el temor del Señor. Y fíjense, si realmente entendemos esta palabra sujeción, podemos arribar en mirar el marco glorioso de protección que puso Dios a la familia. ¿Saben cuál es este marco de protección? La sujeción. Porque no te puedes separar. No puedes separar un vínculo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Esta es la verdad. Esta palabra, sujeción o someterse, es de la traducción upotazo. Diga conmigo, upotazo. La palabra upotazo. Un término de origen, me estoy relajando para poder seguir la palabra. Un término de origen militar, fíjese usted, es un término de origen militar. Esta palabra de sujeción es una palabra de gobierno, es una palabra de Estado, es una palabra que convoca una legislación, es una palabra de milicia, es una palabra establecida en un rango militar, ¿verdad? Que conoce orden, y eso significa la palabra upotazo, un término de origen militar que significa disponer en orden o por rango, que significa servir a los demás como a mayores. Servir a los demás porque yo veo que ellos son mayores a mí, no por ellos, sino porque en mí hay una naturaleza que reconoce y que puede ver por la vida del Espíritu al que tengo al frente como mayor. Y lo dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice la palabra. Miren cómo dice, no hagas nada por contienda o por pelea. No sé, a lo mejor usted nunca ha escuchado, ¿no? Pero dice, cuando llegue a la casa me va a escuchar. No ha pasado, ¿no? Pues se quedaron en silencio, pero no ha pasado, ¿no? Pero va a ver cuando me vea, me va a conocer. Aquí algunos hasta cruzaron los brazos. Entonces, fíjense, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No es que me tiene que escuchar. No, es que yo soy la autoridad y a mí me tiene que respetar porque yo soy la cabeza, yo soy el sacerdote y se hace lo que yo digo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Así debemos vernos los unos a los otros, ¿no? Y podemos ver el ejemplo que pone Pablo. Pablo aconsejó a los creyentes de Corintio, y fíjense que el apóstol Pablo aconseja de manera de orden, ¿eh? Podemos ver cómo el ejemplo del apóstol Pablo aconsejó a los creyentes de Corinto que se mantuvieran en sujeción a quienes le ministraban con fidelidad. A toda la iglesia de Corinto le decía, sujétate a todos aquellos que ministran con fidelidad. Os ruego, dice la palabra en 1 Corintios 16:16. Miren lo que dice. Os ruego. O sea, el hombre ya estaba, mira que por favor ya llegó al ruego, ¿no? Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Está hablando a la iglesia. Sujetarse a todos aquellos que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Así también el apóstol Pedro nos habla del respeto a las autoridades y podemos ver en 1 de Pedro 2:3 en adelante. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. ¿Cómo comienza? Por amor al Señor.
por temor al Señor, por amor al Señor. Sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Fíjense cómo Pedro insta también al pueblo, a la iglesia del Señor, a decirle, mira, no es por cómo dirigen, no es por cómo gobiernan, no es en sus facultades, sino es por el amor que nosotros tenemos al Señor, que nos sujetamos a nuestras autoridades, que respetamos a aquellos que Dios ha puesto en sitiales de gobierno. Por eso luego dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, y la vida honorable de nosotros es Cristo, Cristo en nosotros. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que ignora la verdad, que desconoce la verdad, que los acusa sin fundamento alguno. Claro, porque cuando nosotros vivimos desde ese estándar que es Cristo a través de nosotros, entonces no va a haber un señalamiento, al menos que tenga verdad en el señalamiento. Puede ser que hablen de nosotros mintiendo, que es otra cosa. Puede ser que nos acusen porque estamos hablando del reino, y claro, hay una oposición evidente. Mas sin embargo, si nosotros hablamos en verdad y mostramos la vida honorable que nos representa, que es Cristo aquí en la tierra, entonces podrán decir, pero Dios que está en los cielos sabrá que no es verdad, porque nuestra vida corresponde a una vida de sujeción por aquel que nos sujetó. Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernadores. Amén. Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernadores, policías, jueces y demás. Tales personas no son autoridad porque en sí mismas sean mejores que las otras, para nada, sino porque sin la designación y el ejercicio de orden de la autoridad, la nación se desintegra a una anarquía. Esta anarquía es la ausencia total de una estructura de gobierno en un estado. De forma similar, miren cómo todo gobierno también opera en el hogar, cómo este rango, esta forma de mandato de legislar en un gobierno, en una nación, así también se da en un hogar, en una casa. De forma similar, dentro de la iglesia, debemos obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes darán cuenta de ellas. Usted ve aquí adelante hombres y mujeres que se preparan para predicar la palabra, pero a lo mejor usted no ve todo el tiempo de oración que tienen por cada uno de ustedes y cómo el Espíritu les inquieta para hablarles, para escribirles y preguntarles. Y no tan solo pastores, colaboradores. La casa tiene colaboradores, discipuladores, amén, que les escriben, que les llaman. Y es otra cosa si es que no responde del otro lado, que le escriben, que le llaman, que le preguntan cómo está, amén. Y aquí hago un descanso en esto. Si hay alguno aquí que todavía no participa de un discipulado o de una escuela de crecimiento en la casa, por favor, acérquese al pastor Vladimir y déjele saber, porque en esta casa hay suficiente material, hay suficiente alimento dado por el Señor para que podamos crecer en el Hijo y podamos vivir el bien corporativo, porque esto es de todos, es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, de forma similar debe pasar en las iglesias. De la misma manera, debemos sujetarnos a nuestros pastores, debemos sujetarnos a ellos porque ellos velan por nosotros, como quienes dan cuenta, como aquellos que rinden cuentas por nuestras almas. Filipenses 2, de 5 al 8, nos deja ver el deseo claro del Padre, la intención del Padre en la vida del Hijo, por lo tanto, en la vida de la iglesia. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Que al ser igual a Dios, Él se despojó. ¿De qué nos está hablando? Que nosotros también nos despojemos de todo criterio, de todo pensamiento y de todo estorbo que no deja ver, que no deja que sea visible la vida de Cristo en nuestro interior. Para que Cristo realmente sea formado en nosotros, nuestra voluntad debe ser totalmente rendida y entender esta palabra sujeción. Si realmente he sido sujetado, que es así, si realmente somos uno en Cristo Jesús, aquel que se une a Dios, un espíritu es con Él. Esta es una verdad indestructible, inconmovible. Esta verdad nos tiene que llevar a arribar, a aterrizar, a entender que debemos dar frutos de esta verdad. Y el fruto de esta verdad es la sujeción, es la obediencia. Y pudiera ser un tema porque veo que puede traer fricción, que puede traer molestia, que en algunos podría traer hasta sueño. Claro, pero hermano, despiértese, porque hay algo que se está acomodando que no deja escuchar. Hay algo que estamos normalizando que no debe ser así en la vida de un hijo de Dios. La sujeción es buena para nosotros, es un bienestar para nosotros. La sujeción se la ve como un insulto, como alguien que no tiene criterio, como alguien que no tiene pensamiento. Antes, por el contrario, para ser sujeto debe tener fuerza, para rendir su voluntad. Díganme los que están haciendo dieta, díganme los que están inquietos, o los que quieren ir al gimnasio. Digo los que quieren ir, los que quieren ir al gimnasio. ¿Verdad que se necesita fuerza? ¿Verdad que se necesita disciplina para poderlo cumplir? Entonces sujeción no es alguien que va cabizbajo por la vida, no es alguien que va triste por la vida, no es alguien que le van pegando en cualquier parte del cuerpo. No. Aquel que es sujeto levanta su cabeza porque sabe a quién fue sujetado y sabe en quién es uno y sabe la autoridad que le fue dada por causa de la sujeción. Por eso la palabra dice claramente en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Saben qué es este haya? Que el Padre va a buscar y lo debe hallar en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, wow, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. El rey, el Padre estaba en él, mas él aprendió sujeción y obediencia. En Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Él, somos uno, nuevo pacto, nueva naturaleza. Por lo tanto, en la vida del Espíritu podemos manifestar esta sujeción. El funcionamiento estructural de la familia, así como el de la iglesia y el del gobierno, el funcionamiento estructural de la familia, tanto como la iglesia y el gobierno, requiere de autoridad y de sujeción. Y las dos son guiadas por el amor. Tanto el funcionamiento gubernamental como el funcionamiento en la iglesia y también el funcionamiento estructural en la familia requiere de un orden, requiere de una autoridad, requiere de una sujeción, y las dos son guiadas por el amor. Así como vimos en Efesios 5:22, el someternos los unos a los otros en el temor del Señor, así también en el hogar, no solo son los hijos que deben obedecer en el Señor a sus padres, sino que los padres deben abstenerse de provocar a ira a sus hijos, guiarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Miren de nuevo el marco glorioso que Dios puso a la familia, la sujeción. Los unos a los otros viéndonos como a mayores, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres y los padres a los hijos. ¿Se dan cuenta? Es un marco de protección glorioso llamado sujeción. No es una palabra que insulta, no es una palabra que degrada, no es una palabra que vienen a pisotear, antes por el contrario, es un marco de humildad, de sencillez, de un espíritu noble, humilde, rendido al Señor, que sabe que necesita la voz de Dios. La sujeción es buena para nuestra vida. Efesios 6 lo deja ver claramente, Efesios 6:1 en adelante, dice: hijos,
obedecer en el Señor a vuestros padres. Miren nuevamente, en el Señor, en el temor del Señor, en el amor del Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Miren, en el temor, en el amor y en el obedecer en el Señor a sus padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aún la sujeción también implica a nuestros hijos y los padres a los hijos. No los provoquéis a ira, criarlos en el temor y en la amonestación del Señor. Incluso mientras ejercen la autoridad los padres sobre sus hijos, los padres deben sujetarse al bienestar espiritual de sus hijos, al bienestar moral, al bienestar emocional y físico de sus hijos. Muchas veces solamente rendimos nuestra voluntad al bienestar físico. Yo dejo de comer, pero que él coma. Yo dejo de vestirme, pero que él se vista. ¿Eso está mal? No está mal, pero no es el todo. No, mientras tenga buenas costumbres, se lave las manos antes de comer. No, tú tienes que salir bien limpio, bien puro. ¿Esas cosas están mal? No, están muy bien. Pero debemos velar por el bienestar espiritual y sujetarnos al bienestar espiritual de nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios habla de mi hijo? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es el diseño que marcó Dios a mi hijo? ¿Cuál es el camino que trazó para la vida de mi hijo? ¿Me estoy sujetando para criarlo en el temor y en la amonestación del Señor de esa manera? Eso también implica sujeción. El esposo que exige sujeción de su esposa a él, pero no reconoce su propia obligación de sujetarse a ella, distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial. La desdibuja, la mancha, la distorsiona. Aquel que exige sujeción, pero no se sujeta a ella y tampoco se sujeta a la cabeza, desdibuja el principio de Dios en cuanto al matrimonio. Distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar como un esposo piadoso. ¿Qué significa un esposo piadoso? Que inspira. Y por lo tanto, como inspira ejemplo, es por default, como resultado, los otros lo siguen. En casa, nuestros hijos, padres, varones, los están siguiendo, los están escuchando, se están sentando en su mesa o cuando llegan salen corriendo. Les están contando las cosas a pesar de que ustedes puedan alegrarse o disgustarse. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está esta comunión entre padres e hijos? Como un esposo piadoso que inspira y hace que otros le puedan seguir. ¿Por qué? Por el ejemplo de vida. La Escritura nos deja ver que aunque Cristo era en el principio Dios y era Dios, era uno con el Padre y estaba con el Padre, así como el Padre estaba en él, él de todas maneras siempre se sujetó al Padre. Se sujetó en función de propósito. Desde la niñez, Jesús se consagró a la obra de su Padre, se sometió a la voluntad de su Padre y no podía hacer nada por fuera de la voluntad de su Padre. Podemos ver un claro ejemplo del modelo de sujeción, Cristo. La Escritura nos deja ver que aunque Cristo era en el principio con Dios y era Dios, era uno con el Padre y estaba con el Padre, así como el Padre estaba en él, él de todas maneras, fíjense, él de todas maneras siempre se sujetó al Padre. Para esto usted puede ver Juan 17. Se sujetó al Padre. ¿Se sujetó en función de qué? De propósito. Desde la niñez se consagró a la obra de su Padre. Se sometió a la voluntad de su Padre y no podía hacer nada por fuera de la voluntad de su Padre. Por esto, amados hermanos, quien se sujeta no es Eva.
No es Eva, quien se sujeta no es Eva, no es una obra de la carne, sino es la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que nos lo deja ver 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza operando en nosotros que desestima toda construcción falsa, todo aquello que nos dijeron, no te dejes, no sigas reglas, no sigas normas, no sigas aquellas palabras, totalmente desestimarlas. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza, hay un principio de gobierno, vernos los unos a los otros como a mayores. Ya no hay excusa, amado hermano. No, es que sabes que yo no me sujeto porque viví un abuso de autoridad. No, es que tú no sabes cómo fueron mis papás. Yo vivía encerrada en mi casa, no me dejaban salir. No, es que tú no sabes, yo tengo miedo, experiencias ajenas. No, amado hermano, en Cristo somos una nueva naturaleza. La carne no va a responder para el espíritu responde para el espíritu. La palabra dice que la carne es contra el espíritu, pero el espíritu es más que vencedor. En el espíritu nosotros vivimos, andamos, nos movemos, en él somos. Entonces respondemos a la voz del Espíritu, respondemos a la convocatoria del Espíritu. ¿Y cuál es esta verdad? Somos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, conformados y recreados a su imagen y semejanza, portadores de su sustancia. Por lo tanto, la sujeción es un fruto del Espíritu, no una demanda de la carne. Llámese como se quiera llamar la persona que demanda sujeción a la autoridad. No, no es por el de afuera, es por quien me gobierna que entiendo sujeción. No es por si se lo merece o no, es por quien me gobierna. Sujetarnos los unos a los otros en el espíritu, en el temor, en el amor, en la verdad del Señor en nuestra vida. El asunto de sujetarnos los unos a los otros es una cuestión de naturaleza. Si Cristo es formado en nosotros, la sujeción será un resultado evidente de nuestra conducta diaria. Será un resultado evidente en nuestra conducta diaria. No solamente cuando me llama el pastor, no solamente cuando estoy sirviendo en la congregación, no solamente cuando estoy dando la enseñanza al frente de cada uno de ustedes. No, es una conducta diaria, es una vida, es una naturaleza que se va gestionando cada vez más, se va haciendo cada vez más fuerte, porque todo el cuerpo responde de la misma manera. Amén. El modo y el motivo de la sujeción, y esto es muy importante, ¿de qué manera y por qué motivo me sujeto? Bueno, es como el Señor, suficiente. Podemos apagar el iPad. El modo y el motivo de la sujeción es como al Señor. El modo, la actitud de la sujeción debe ser como el Señor. Todas las cosas que hacemos en obediencia al Señor debe hacerse primeramente para su gloria, para agradarle a Él, para agradarle solamente a Él. Aquellos a quienes nos sometemos, bien sea por sujeción mutua o en respuesta de una autoridad funcional, con frecuencia nos van a inspirar respeto, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos hermanos y aún personas que a lo mejor podrían no tener a Cristo en su corazón, pero inspiran respeto. ¿Recuerdan lo que leíamos hace un momento? Nos sujetamos a autoridades, no todos ellos creen en el Señor, pero podríamos recibir de ellos una inspiración de respeto. A quienes nos sometemos, bien sea en sujeción mutua o en respuesta a su autoridad, en una autoridad funcional, con frecuencia nos van a producir respeto, nos van a inspirar respeto, van a ser para nosotros ejemplo, pero en otros casos no será así. En otros casos vamos a tener frustración, decepción, vamos a tener enojo, vamos a tener molestia. En otros casos a lo mejor vamos a tener, digan ustedes la palabra que se les está ocurriendo en la mente, pero eso mismo podría pasar. En tal caso, no nos sujetamos por quien está al frente nuevamente, ni por cómo responde la persona que está al frente, ni a quién le responde la persona que está al frente. Cada quien lleva su cuenta delante del Señor y cada quien se rinde delante del Señor. Así que nosotros nos sujetamos porque hay una naturaleza suprema que nos gobierna, que es Cristo Jesús en nosotros. Una esposa que se sujeta de la forma de vida a su esposo también se sujeta al Señor. Así de sencillo.
Y una esposa que no se sujeta a su esposo, tampoco se sujetará al Señor. Tampoco lo hará para su Señor. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si no se sujeta a quien puede ver, ¿cómo se va a sujetar a quien no puede ver? Si no puede honrar a quien puede ver, ¿cómo va a poder honrar a quien no puede ver? Y fíjense en esto, no puede ver, porque está velado su entendimiento, está cegado. Por eso no entiende la palabra sujeción. Liberémonos de todo aquello que es solamente tropiezo, que no nos deja ver con claridad que la sujeción es un marco seguro, es un marco de autoridad, es un marco de honra, de respeto y de dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Trabajemos en sujeción, porque es un fruto de Dios en nuestra vida. Así que si una esposa no se sujeta a su esposo, tampoco se está sujetando a Dios. El modelo de sujeción, el modelo insuperable de sujeción y definitivo, aquí inhale y exhale ya. El modelo insuperable y definitivo de sujeción es Jesucristo. Es Jesucristo, quien realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida libre de pecado para un mundo lleno de pecado, para un mundo que estaba condenado por el pecado. Cristo es el Salvador de su cuerpo, la iglesia, por la cual murió en la cruz. Él es el proveedor y el protector perfecto. El plan de Dios para la familia es el perfeccionamiento tanto del hombre como de la mujer en un marco de perfección, en un marco de protección seguro llamado matrimonio. El modelo, la inspiración, el único espejo en el cual nos vamos a ver es en ese espejo que ve la imagen de Cristo. En el espejo, el estándar, la medida es Cristo. ¿Hasta dónde Cristo se sujetó? ¿Hasta dónde Cristo se entregó? ¿Cuánto Cristo dio? Todo. Y lo hizo de manera excelente, perfecta, agradable al Padre. Todo lo que el Padre le pidió que hiciese, Él lo hizo en el tiempo que era necesario para el cumplimiento de cada palabra. Él es el modelo de la sujeción. Él es el modelo insuperable de la sujeción. Él es la visión perfecta para podernos sujetar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con la misma actitud, del mismo modo, de la misma forma. Como Cristo lo hizo por su iglesia, así nosotros también nos vamos a dar, viéndonos los unos a los otros como a mayores. Amén, amada iglesia. Amén, amada familia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y ahí donde usted está, sabe que en mi corazón, desde que estábamos haciendo este tema, la semana pasada orábamos por las familias que aún todavía no están aquí escuchando esta palabra, que no han conocido la verdad. Y tuvimos un tiempo de oración maravilloso, sobre todo en la noche, tuvimos un tiempo precioso de oración. Pero sabe que ahora siento pedirle a las mujeres que se levanten, a las mujeres de la casa, no importa si eres casada, si estás soltera, solamente si eres mujer, levántate. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Y amados hermanos, acompáñenme en oración, porque a la casa le conviene. Oremos. Amado papá, amado Señor, oramos, Señor, por cada mujer aquí levantada, por cada mujer que ha calado la palabra, que ha penetrado en su interior, por cada mujer, Señor, que a través de la palabra fue limpiada, fue purificada, o fue asentada, fue enraizada en ella. Padre, oramos para que el modelo de la sujeción salga al frente, para que el modelo de la sujeción, Señor, tome lugar en ella, para que aquel que es la persona de la sujeción se muestre en medio del hogar. Padre, muéstrales
que son fuertes porque se sujetan, que son valientes porque se sujetan, que son hermosas porque se sujetan, que son valiosas porque se sujetan, porque en ellas hay una autoridad dada, porque en ellas hay una autoridad delegada, porque entienden sujeción libremente, porque cadenas fueron rotas, porque eslabones cayeron, porque todo aquello que pisoteaba esta palabra hoy se descubre y sale a luz el verdadero significado de la sujeción, el cuidado, el amor, la salud, el bienestar, la obediencia. Padre, que nuestro placer sea obedecerte, que nuestro placer sea sujetarnos a ti. Padre, oramos por la ayuda idónea. Hoy oramos, Señor, por aquella que edifica el hogar, por aquella que es sabia, que con sus manos levanta y edifica, que tiene unas manos, Señor, para abrazar, que tiene manos de ternura, que tiene manos de caricia, manos que preparan alimentos saludables de vida eterna. Manos, Señor, manos que preparan la comida espiritual en su mesa. Padre, oramos, y ahora sí te pido, esposo, que la acompañes y te pongas de pie. Oramos, Señor, por cada matrimonio, por cada varón, que la respeta y se sujeta a ella, que la respeta y se somete a ella, como la enviada del Señor, como la intervención divina en la vida del varón, como aquella que trae la benevolencia de Jehová a su casa, como aquella que porta la esperanza en medio del hogar. Señor, que estos varones puedan ver el respeto, la honra, la consideración, que estos varones puedan ver la hermosura, que estos varones puedan ver la inocencia, la diligencia, la frescura, que estos hombres puedan volver al primer amor contigo y luego con ellas. Señor, oramos por los matrimonios. Oramos por los matrimonios en esta casa, Señor. Y decimos que aquel que nos sujetó no nos separa. No nos podremos separar. Que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Señor, oramos por los matrimonios aquí representados, por este pacto de amor, por este marco glorioso de protección, por este marco institucional de gobierno, el matrimonio. Padre, oramos, Señor, por la legislación, oramos por la legalidad de esta palabra en nuestro corazón. Padre, oramos sabiendo que es tu voluntad, oramos sabiendo que es tu deseo, es tu placer. Familias alineadas, familias reconciliadas con lo eterno, familias que regresan al origen, familias que se despiertan en tu verdad, familias que responden a tu amor, familias que se saben tuyas, Señor, que muestran el tesoro, Señor, que muestran la firmeza de este tesoro y la hermosura de este tesoro en un vaso de barro, que saben que son perfeccionados en el amor. Padre, oramos por los padres de esta casa y decimos que criarán en el temor del Señor y amonestarán en el amor en el Señor. Padre, que la disciplina sea el acompañamiento de vida, que no sea el castigo, sino la disciplina, que sea la formación, que sea levantar sus manos, que sea, Señor, la respuesta oportuna de una generación que necesita escuchar tu voz. Si estás ahí y ves un hermano